inicio a nuestra conferencia Movilidad, Equidad y Desarrollo, impartido por el licenciado Roberto Reyes Telles de Meneses. Roberto Reyes Telles de Meneses es director de Ciudades Humanas México, es politólogo, director de políticas públicas, administrador, economista, colaborador del diario 24 Horas, es colaborador de ITDP, Pemex, Semanat, Profepa y secretario de Transportes y Vialidad. Le damos la bienvenida. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de estar aquí en Colima. Yo no conocía la ciudad de Colima, estoy conociéndola, me da mucho gusto, me está gustando. Y bueno, ok. Movilidad, equidad y desarrollo. Visita de Ciudad Humana México a Colima. Ciudad Humana México es una organización no gubernamental que es el capítulo mexicano de la Fundación Ciudad Humana de Colombia. Hoy día nos encuentran en ciudadhumana.mx, pero la página es una organización nueva, en el caso de México. La página mexicana en realidad todavía está dirigiendo a la página colombiana y esperamos en las próximas semanas ya lanzar la página mexicana. Movilidad, equidad y desarrollo. A ver, ¿qué es movilidad? Movilidad es una palabra que se ha utilizado mucho más en los últimos años frente a la palabra transporte. No estoy atado al uso de la palabra movilidad versus la palabra transporte. La palabra transporte también comunica cosas distintas, pero el uso de la palabra movilidad me está llevando a la persona, y el transporte puede ser de cosas o de personas, o puede ser esencialmente de vehículos, ¿no? Entonces la persona que camina no se transporta, ¿no? Transporte está evocando un vehículo. Entonces por eso se optó por la palabra movilidad. Entonces en México cuando menos está dominando la palabra movilidad. En el inglés sigue dominando la palabra transport o transportation. Entonces tampoco, insisto, es obligatorio hablar de la palabra movilidad. Equidad, ¿no? Equidad es como que todos tengamos las mismas oportunidades en un ambiente, ¿no? Entonces, en el caso de la ciudad, cuando hacemos una ciudad para el automóvil, solamente los que tienen automóvil tienen acceso a la movilidad. Entonces, cuando hacemos una ciudad centrada en el automóvil, estamos haciendo una ciudad inequitativa. Y cuando pensamos en una movilidad orientada a la persona, pues ya logramos la equidad. Y luego, esto también tiene que ver con el desarrollo. Esta es la misma escala de dos ciudades con la misma población. Entonces, si yo pongo un círculo más o menos alrededor de la ciudad de Colima, incluyendo conurbados, ¿no? Sí me voy a encontrar con áreas verdes, internacionales, pero voy a ocupar un círculo más pequeño y eso que tengo más de la mitad en el mar. Para la ciudad de Alicante, dice Alacant porque ahora, Alicante es una ciudad valenciana, ¿no? Entonces Alacant es en valenciano. Entonces Alicante es más o menos la tercera parte del territorio con la misma población, ¿no? Estamos hablando de 335,000 habitantes en la zona metropolitana. Esta es la estadística de 2010, ¿no? Y Alicante también tiene 335,000 habitantes. Entonces tenemos en Colima la tercera parte de la densidad. Eso significa que hay que dotar de servicios en el triple del territorio, ¿no? Entonces, cuando yo concentro los servicios en un espacio más pequeño, los servicios son más eficientes, ¿no? Tengo más usuarios por kilómetro de fibra óptica, tengo más usuarios por kilómetro de vialidad, tengo más usuarios por kilómetro de tubería de agua potable, por kilómetro de drenaje, tengo más usuarios atendidos por el camión de la basura, tengo más usuarios atendidos por oficina administrativa, etcétera, ¿no? Soy mucho más eficiente en la dotación de los servicios. Ahora, creemos que este es el paraíso, ¿no? Pero detrás de este paraíso hay el paraíso es esto. Tienes 8 kilómetros, si estuviera completo el tercer anillo, ¿no? Serían más o menos 8 kilómetros el diámetro, pero pues multiplicado por 3.14 ya serían 25 kilómetros, ¿no?
Y en el centro, pues bueno, vamos a tener más o menos lo mismo. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa, esto es el paraíso y no. O sea, es el paraíso si tienes coche. Y si montamos toda la infraestructura basada en el coche, esto es el paraíso. Y me decían ayer que el índice de motorización de Colima es el más alto del país, ¿no? Entonces, pero de todas maneras hay excluidos. Hay gente que nunca pudo aprender a manejar, hay gente que no tuvo dinero para el coche, hay gente que bueno, también hay preferencia por no manejar, ¿no? Y resulta que si arrastramos a la cifra, seguro vamos a encontrar que 30% de la población fácilmente no tiene acceso al automóvil, ¿no? Entonces, a ellos que les doy un mal transporte público, les doy banquetas estrechas, invadidas, ¿no? Voy encontrando una serie de problemas. Pues no tienes coche, no tienes acceso al paraíso. Pero detrás de este paraíso hay una cifra, los números los voy a decir yo, pero encontré esta infografía de Colima 3.0, ¿no? Hay un movimiento que se llama Revolución 3.0, que es como muy crítico de lo que está ocurriendo en el país, y saca la cifra de accidentalidad en Colima. Les decía yo, el nacional es 14 muertos por cada 100,000 habitantes. El mejor del país es Baja California, con 6 muertos por cada 6,000 habitantes. El peor es Zacatecas, y Colima está entre los peores, 20 muertos por cada 100,000 habitantes. Pero además, si yo me voy al concierto internacional, pues ya tengo ubicado a Colima entre los peores del mundo, porque el peor del mundo anda entre los 30 y tantos muertos por cada 100,000 habitantes, bastante cerca de Zacatecas. En América Latina, el peor es República de Santo Domingo, y me parece que República de Santo Domingo estaría entre los dos, ¿no? Entre Zacatecas y Colima, ¿no? Entonces, ya las cifras son desastrosas. Ahora, ¿qué significa esto? 3.6 accidentes por kilómetro cuadrado urbano está muy alto, y se acerca a Jalisco, que sí tiene de las peores cifras en accidentalidad por kilómetro cuadrado. Y en la comparativa nacional por área urbana, ¿no? O sea, si solo considero área urbana, Colima tiene el lugar 31. Es decir, quito carreteras en todas estas cifras, y resulta que Colima, no sé quién tenga 32, ¿no? Pero Colima está fatal. Entonces, las calles de Colima son máquinas de matar, y no lo vemos como grave. Ahora, ¿cuál puede ser la cifra de la Ciudad de México? La cifra oficial de la Ciudad de México anda por los 750 muertos al año. Y la Ciudad de México tiene 9 millones de habitantes, ¿no? Cuando estoy hablando, Ciudad de México es Distrito Federal, ¿no? Distrito Federal, 9 millones de habitantes, y tiene 750. Y ustedes tienen, ¿no? 685,000 habitantes, es decir, menos de la 10ª parte, pero está bastante cerca, ¿no? O sea, 150 o 141 muertos al año, cifras 2012, que es la 5ª parte de los que mueren en el Distrito Federal, pero con menos de la 10ª parte de la población, y esto es grave. No estamos haciendo ciudades humanas, y nos estamos acostumbrando, ¿no?, a la muerte. Tasas de mortalidad por entidad federativa. Entonces, resulta que Colima sale mal, ¿no? Total de defunciones, pues sale mal. Uno de los factores que está alterando, pues, es la mortalidad en accidentes de tránsito. Baja California nuevamente sale baja. Ahora, ¿qué hace Baja California? Baja California, hay una historia, si hablan de alguien que se haya ido a vivir a Baja California, que no haya crecido en Baja California, la primera multa que tiene todo migrante hacia Baja California es por pasarse altos de disco. ¿Qué es un alto de disco, no? El símbolo de octágono rojo que dice alto, pare. ¿Y por qué? Porque los altos de disco en Baja California los tienen para cruces peatonales en las avenidas, y los tienen a medio bloque, ¿no? Entre semáforo y semáforo pueden llegar a tener 2 o 3 altos de disco. Y entonces vienes en el coche, te encuentras con el alto de disco, haces salto total y continúas. Y entonces el que viene de fuera dice, bueno, pues si aquí no hay cruce de ninguna avenida, ¿por qué tengo que parar? Y se sigue. Y a mí me pasó en un retén en Texas, ¿no? Los chilangos no respetamos los altos de disco nunca. Veo el alto de disco, veo al militar gringo haciendo un retén, porque finalmente la carretera era una carretera secundaria que venía de México, pues, tenían un retén,
lo veo que no me hace señal de alto y me sigo y de repente siento el manotazo en el coche, pues me paro en seco y bueno, me regañaron, no pasó de eso, ¿no? Pero, pues es que ahí dice alto, pues sí, pero es que alto en México no significa alto. Luego, si yo hago política pública a partir de la vida, tengo que hacer esto. No son los únicos elementos, pero necesito menor velocidad, necesito test de alcoholemia y necesito ética. ¿Qué significa la ética? La vida por encima de todo. Entonces, no podemos continuar con el modelo centrado en el auto si el modelo centrado en el auto está basado en una alta siniestralidad, si está basado en convivir con la muerte. Y si vamos a convivir con la muerte, entonces no somos éticos. Entonces, vamos a luchar por no convivir con la muerte, sino convivir con la vida. Y entonces esto nos exige que la velocidad máxima urbana sea esta. Y entonces, en muchos lados me he encontrado que ya empiezan a romper las vestiduras. Porque pareciera que no hay relación de la velocidad o que no tiene sentido la vida si circulamos a 50 kilómetros por hora, ¿no? O sea, más vale morir a 80 que vivir a 50 kilómetros por hora. Y no, este 50 kilómetros por hora está determinado en los que se han acogido al criterio de visión cero, está determinado cuando hay riesgo de colisión lateral. Y este es cuando hay riesgo de impacto peatonal. ¿Dónde hay riesgo de impacto peatonal? En todas las calles vecinales, en los centros de ciudad, en todas las calles secundarias. Y aquí es en las avenidas. Entonces, si yo pongo como regla que en todas mis avenidas la velocidad máxima es 50 kilómetros por hora y en todas mis calles es 30 kilómetros por hora, y de hecho en estacionamientos, en calles de fraccionamiento, etcétera, pongo reglas de 10 kilómetros por hora para permitir la convivencia en el mismo espacio, también gano seguridad. Y luego el test de alcoholemia, pues sí, claro, está determinado que muchos de los accidentes ocurren en la combinación del alcohol con el volante. Y si luego tienes alcohol, volante y velocidad, bueno, pues es una ruleta rusa porque tarde o temprano ocurrirá la muerte. O la tuya o la de otro, ¿no? Y luego también somos bastante laxos en México cuando ocurre la muerte con la velocidad. Somos muy laxos. Entonces, en la mayoría de las ciudades sales libre bajo fianza. Vas a firmar los lunes, ¿no? Pero sales libre bajo fianza. Ya en la Ciudad de México algo se ha avanzado y te quedas un año encerrado en lo que te dictan sentencia y luego sí sales bajo fianza, ¿no? Y entonces está el caso de la hija de Alex Lora, que estuvo como 10 meses en la cárcel, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvo un accidente en donde ella había bebido, ella decía que no era determinante el alcohol, sino que hubo error de otra persona, pero finalmente ella había bebido y la persona murió, ¿no? Entonces, hay países que dicen, si tú bebiste y hubo un muerto, te voy a aplicar el criterio de que la muerte fue intencional, porque quiero persuasión. Entonces, si la muerte fue intencional, entonces te voy a asignar, pues no sé, 10, 15 años de cárcel, no te voy a asignar un año de cárcel, porque quiero espantar a la sociedad para que eso no ocurra. Ahora, se habla de la pirámide de la movilidad, y este es un discurso. Está en la Ciudad de México, yo lo supo muchísimo. O sea, esto está fabuloso, pero la pirámide de la movilidad en la Ciudad de México, cuando menos, no han sabido cómo traducirla en políticas públicas, ¿no? Y entonces es, ok, el peatón en cualquiera de sus formas, ¿no? Aquí está una silla de ruedas, aquí está una carriola, ¿no? El peatón en cualquiera de sus formas de ser peatón está por encima de todas las políticas. Luego la bicicleta, luego el transporte público, luego el transporte de carga y finalmente el automóvil. Pero cuando yo asigno las prioridades, digo, bueno, pues entonces quitémosle un carril a tal. No, porque no caben los coches. Y a lo mejor no solo es eso. Por ejemplo, en la Ciudad de México el transporte de carga no puede circular por los carriles centrales del periférico. Entonces, cuando tú le dices no circules por los carriles centrales del periférico del circuito interior, se van a calles semaforizadas, y en calles semaforizadas le ponen en riesgo al peatón, porque igual no frenan, igual por siniestralidad, por contaminación. El transporte de carga tú lo pones en un nivel que queda por encima del peatón, pero en el fondo lo hacen ahí, el circuito interior y el periférico, para poner encima
al coche, del transporte de carga y del peatón, ¿no? ¿Cómo desarrollar una política pública que no se quede en el mero discurso del peatón o en un pseudo cambio de paradigma de transporte? Pues hay que generar instituciones, reglas, direcciones y presupuestos, ¿no? ¿Y esto qué significa? Si centramos la política de movilidad en la movilidad peatonal, logramos beneficiar al usuario del transporte público y logramos beneficiar al usuario de la bicicleta. Y eso sí es un cambio de paradigma. Entonces hay que empezar a dotar infraestructura para el peatón que significa. Así que si tenemos una banqueta angosta, o sea, yo en una banqueta del tamaño de este presidio puedo caminar muy a gusto. Puedo caminar con otras dos personas. Si viene una persona enfrente, no me tengo que hacer a un lado para que pase, ¿no? Puedo echar novio o novia, ¿no? Puedo hacer muchas cosas. Pero si la banqueta, que tenemos banquetas así en México, ¿no? Me tengo que ir al arroyo. Pero si voy al arroyo, es como las escenas que veíamos en el video de la manita en el claxon, ¿no? Si yo me voy al arroyo vehicular porque no tengo una banqueta generosa, el automovilista me va a estar presionando, me va a reclamar, ¿no? Y entonces necesitamos una ciudad mucho más calmada, ciudades mucho más calmadas. Y ciudades más calmadas son más seguras, pero al mismo tiempo son más seguras para la bicicleta y para los usuarios de transporte público, porque los usuarios de transporte público caminan. Ahora, ¿qué significa eso? ¿No? Aquí tenemos un problema, en realidad. Les decía yo, esto mide más o menos 8 kilómetros, ¿no? Digo, es aproximado la medición de 8 kilómetros de extremo a extremo, ¿no? Ya se saben estas fórmulas, ¿no? Pi por radio al cuadrado, y aquí lo que queremos es, entonces nada más es pi, ¿no? O sea, es 8 por 3.14. Los 8 kilómetros de radio, es de diámetro, no me equivoqué, es de diámetro, significan 25 kilómetros de anillo. 8 kilómetros a 30 kilómetros por hora significan 16 minutos. Entonces yo puedo ir de extremo a extremo en 16 minutos. Pero si yo circulo completito, un tercer anillo que no está completito, ¿no? A 80 kilómetros por hora lo hago en 18.75 minutos. Entonces ya esto empieza a ser un poquito absurdo. Ahora, estoy diciendo algo, estoy mintiendo en una cosa, ¿no? Nunca te vas a echar el anillo completo, ¿no? Siempre te vas a echar medio anillo. Y esto baja a 9 minutos y medio, ¿no? Entonces, ahorita voy a las cifras, al cálculo de modo de transporte. En el fondo, estoy viviendo una sociedad así, ¿no? Vengo muy activo a hacer ejercicio, pero me subo por las escaleras eléctricas, ¿no? Entonces ya me engañé yo solo, como también me estoy engañando yo solo, pues voy a dar la vuelta completa. Pero el automóvil nos está vendiendo esto, y en el fondo nos está vendiendo gordos, ¿no? Y nos está vendiendo enfermedades del corazón, ¿no? Primera causa de muerte en el país, enfermedades del corazón, 17%. Colima, 17%, ¿no? Estamos muy similares. Digamos, esto pasa en todo el mundo, pero la relación con las edades, etcétera, va variando, van variando, pero mucho lo podemos remediar caminando más, ¿no? Este es el mundo real. Y entonces ahora sí las cifras vinculadas con esto. ¿Qué pasa si yo decido atravesar de extremo a extremo Colima? ¿No? Los 8 kilómetros. Los 8 kilómetros me los voy a echar en media hora en la bicicleta, pero si los camino, más o menos será 1 hora 20, ¿no? Caminando a unos 5 kilómetros por hora, a 6 kilómetros por hora, más o menos será 1 hora 20. En transporte público no lo sé, ¿no? Es posible que en transporte público haga yo 1 hora o más, ¿no? Y de pronto depende de la ruta. Y en automóvil aparentemente hago 13 minutos, ¿no? Pues estoy yo considerando mis 80 kilómetros por hora dándole la vuelta al loop. Pero ojo, ¿no? De repente me toco con el estacionamiento. ¿Y qué es esta imagen? Esta imagen la monté ahorita. Nos estacionamos aquí y caminamos hasta aquí. Porque estamos en el punto azul, ¿no? Entonces caminamos 4 minutos y medio a una velocidad de 3.4 kilómetros. Pues íbamos platicando, tampoco íbamos concentrados en el camino, ¿no? En ir más rápido. Y fueron 360 metros. Ahora,
estos 360 metros no me sirvieron en la ciudad para nada, fueron 360 metros de Meli y míos, ¿no? O sea, fueron nuestros, pero no le hicieron nada a la ciudad. Si yo esos 360 metros los camino en una plaza, yo ya me articulé con la vida urbana, pero como los hice en un estacionamiento, ¿no? Entonces fueron 13 minutos más 4 minutos y medio, ¿no? Entonces ya son 17, 18 minutos de viaje en automóvil. Ahora, eventualmente también podrías tener una caminata así en el origen, ¿no? Generalmente la tienes en tu casa, entonces en tu casa la vas a tener enfrentito, etc. Pero, o sea, no, ya estoy comparando estos 30 minutos, porque la bicicleta la pongo donde sea, la tengo donde sea, normalmente, ¿no? Entonces ya empieza a cortarse la diferencia. Pero para dar mantenimiento a esta infraestructura, yo tuve que pavimentar el tercer anillo, el segundo anillo, el primer anillo, todas las calles, todas las avenidas, no sé cuánto. Cada una tiene, ¿no? El tercer anillo tiene 10 carriles. Entonces, le tengo que dedicar tanto presupuesto al mantenimiento de las vialidades que ya no tengo presupuesto para el desarrollo. Entonces, yo no puedo soñar con esto, ¿no? ¿Qué ciudad quieres? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y además también la imagen que veían de fondo en mi pantalla era muy similar. Esto fue una autopista. Esto es un canal, un río recuperado. Su funcionamiento es más de canal porque ya la vinculación con el ecosistema se pierde. Y tiene distintas veredas. Acá hay una vereda peatonal, esto también se conecta por acá, ¿no? Y aquí está conectando con otro canal donde también fueron demoliendo infraestructura urbana. Pero demoler infraestructura urbana no te anula el desarrollo, ¿no? Tú puedes tener el desarrollo y puedes tener el espacio público. Y esto es mucho más agradable. Y haces, ¿no? Digamos, estamos hablando de una ciudad grande, con más población que el Distrito Federal, ¿no? Seúl, donde hicieron esto. Pero puedes soñar con la ciudad que quieres. Si la ciudad que quieres es una ciudad con vialidades, está bien, se vale, pero tienes que tener claro que la ciudad va a tener que convivir con la muerte y que la ciudad va a tener excluidos. O puedes pensar una ciudad que incluya a todos y que no tenga que convivir con la muerte. Las cifras de Corea tampoco son buenas en seguridad vial, porque tienen esto, pero afuera de esto siguen teniendo un montón de vialidades. Entonces esto debería de ocurrir en más lugares, ¿no? Y tienen ellos que trabajar en calmar las calles, pero también tienen una industria automotriz tan poderosa, con puras marcas coreanas, que todavía no se han decidido a cambiar de modelo completamente, pero sí tienen esto y soñaron esto, ¿no? O sea, entonces hay que empezar a soñar las ciudades y empezar a planear las ciudades hacia el futuro.